Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio llamado Conexión 7D. En esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada por Kame de la Iglesia Emanuel y por Fabiola de la Iglesia Nuevo Amanecer. Cuéntenme, chicos, ¿cómo se sienten en esta oportunidad en nuestra Conexión 7D, el estudio de la apología? Me siento muy emocionada por estar aquí en este espacio. La verdad es que esta semana estuvo espectacular. Muy bien, Tatiana, gracias a Dios, excelente. La verdad fue una semana de mucho aprendizaje, de muchas cosas por aprender y especialmente retenerlas en el corazón para aplicarlas en nuestra vida, la verdad. Claramente, bueno, en esta oportunidad queremos pedir la compañía de nuestro invitado especial, así que invitamos a Fabiola para que nos tenga una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este espacio de repaso de la lección que nos has regalado. Señor, te pedimos que nos acompañes en este repaso. Te pedimos también por las personas que nos están escuchando. Señor, bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, nuestra lección de esta oportunidad se titula Un diseño divino. Y la verdad es que a través de todos los días nos refleja lo importante que hizo Dios en la historia de la humanidad. Y quiero recordarles a nuestros amigos que nos están viendo en esta oportunidad que por favor nos comenten de qué parte nos están viendo, que por favor interactúe con nosotros. Queremos saber más de ti y sobre todo queremos también de que ustedes estén conectadísimos, nos den like, nos comenten, compartan nuestras devociones y sobre todo para que podamos aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quiero darles un contexto general para que empecemos todos a dialogar un poco acerca de lo que ocurrió en el estudio de la semana. Y ahora Fabi decía de que el estudio estuvo increíble. Y es cierto, apoyo eso porque iniciaba con un Dios creador, el cual Anthony Fleck nunca reconoció, sino hasta que cumplió ¿cuántos años? 80 años, que descubrió de que en realidad ese Dios de amor había creado el universo. Más adelante nos habla sobre diferentes dioses paganos, los cuales no creían de que hubiera alguien por encima de ellos y nos refleja un panorama un poco diferente a cómo sería si esos dioses sí hubieran sido reales. También nos muestra el valor que tiene el ser humano para la patria celestial y también esa importancia que tuvo en la historia de la humanidad, la creación. Y más adelante nos muestra a ese Dios cercano, ese Dios que está para nosotros. Así que quiero, chicos, que comencemos desde la lección inicial a hablar un poquito acerca de qué pasó con Fleck, qué ocurrió en la historia de la humanidad. Cuéntame un poquito. Claro, Tati, es que imagínate tantos años estudiando la ciencia y que a los 80 años en un estudio que tuvo el 2004, darse cuenta de que Dios sí existía. Imagínate todos los perjuicios que tenían sus amigos. Claro que sí. Mira, es interesante ver también el tema de que el personaje de Anthony Flew a sus 80 años, en la edad que él tenía ya, digamos, una mente un poco ya acabada, una mente ya llena de muchas ideas, en base a eso, ver de que Dios iluminó su mente y su corazón en base a un comentario que incluso había escuchado, que dentro de sus frases él decía que ¿quién pudo haber creado el reloj? Simplemente el relojero. Eso lo llevó a él a indagar y incluso a estudiar teología para poder asimismo darle pues la entrada a su corazón, a Dios, y por eso fue, digamos, un fundamento en el cual empezó a poder construir una relación con Dios, en el cual se convirtió al cristianismo o al realmente a creer en un Dios todopoderoso. Así es, me gusta mucho porque refleja a un personaje filósofo que en su época le daba mucho valor a la ciencia y a la razón y dentro de su ecuación no entraba en ningún lado la religión. Y me agrada demasiado de que más adelante presenta un cambio, un volco totalmente diferente y sobre todo que la gente decía de que era un viejo senil, pero la respuesta a esto decía de que no era así, de que la gente lo acusaba, lo juzgaba por haber cambiado de opinión, pero en realidad no leía lo que había experimentado en su vida. Y allí me refleja también algo antes de que me aportes, yo sé que tienes ahí una super idea, es que la Biblia no debate la existencia de Dios, sino que la proclama. Y tú me tenías también una frase bastante poderosa referente a esto. Sí, Tati, pero antes de decir esa frase, quería comentarte que eso nos da a nosotros como cristianos, esa historia de Anthony, esperanza para, digamos, que esos familiares que tienen tantos años escuchando la palabra de Dios y aún no la han aceptado en sus corazones. Y bueno, la frase a la que te referías es la siguiente, que la Biblia no le teme a las preguntas, es más, nos invita a seguir buscando las respuestas en ella. Mira, algo también adicional en cuanto a la historia de este personaje es que
un hombre de ciencia y digamos que también comparto eso porque pues dentro de mi profesión también lo hago, esas personas es muy difícil uno poder llegarles con Dios. Pero cuando uno está lleno de la presencia de Dios, el Espíritu Santo habita en uno y vives lo que tú haces o lo que tú crees o lo que tú realmente fundaste tu relación con Dios, muchas personas pueden llegar a cambiar de opinión. Y la Biblia y el espíritu de profecía tienen mucha relación con respecto a eso, a que cuando nosotros realmente nos enfocamos en ser hijos de Dios, en ser personas completamente entregadas a Dios y dispuestas a servirle a Dios, el Señor nos puede usar para transformar vidas de muchas personas. En este caso, este personaje fue reflejado por medio de muchas cosas que él aprendió. Aprendió de biología, aprendió de teología, de filosofía, y todo eso lo llevaron a una conclusión a decir que hay un diseñador inteligente que fue la persona que lo haga. Toda persona, todo ateo que se vaya a estudiar todas esas ramas, al final, al cabo, sabemos de que, y Dios lo reconoce 100%, de que van a sí o sí a creer en un Dios todopoderoso. Así es. Más adelante nos hace una pregunta a la lección y quiero que nuestros amigos nos respondan allí en los comentarios y es ¿por qué hay tantas personas que no creen en Dios ni en la Biblia? Más adelante podemos responder esta pregunta con toda la lección y todos los días que vamos a ir tocando. Entonces pasamos a un segundo nivel y es referente a la antigüedad. Habían dioses paganos, habían creencias referente a esos dioses, que esos dioses se generaban de un torbellino, de un tsunami, de diferentes desastres o catástrofes naturales, y podemos ver a unos dioses agresivos, unos dioses los cuales actuaban de una forma inescrupulosa e incluso actuaban como que el ser humano era un simple servidor. ¿Qué tienen para opinarme acerca de eso, chicos? Que es bastante interesante. Pues mira, la verdad, revisando la historia de la creación de parte de otros tipos de mitologías, muy interesante ver la de los nórdicos. Me llamó muchísimo la atención ese tema, ya que dentro de los dioses que están ahí está uno de los más grandes que es Odín. Yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, hemos escuchado de él y la manera en cómo manifiesta la creación es que por medio de árboles fue fundado el planeta Tierra y por medio de ellos y por un debate entre los mismos hermanos decidieron fundar a la humanidad con un propósito pues de simplemente adorarlos a ellos. Entonces, todo salió de un error, de un problema entre hermanos dioses para poder buscar a quién iban a adorar realmente ellos. Entonces, obviamente sabemos de que esto no es cierto, pero sí se escuchan muchas razones por las cuales uno dice, "No, madre, es difícil realmente ver y creer en la existencia de varios dioses". Entonces, y no solamente eso, vemos que también lo podemos ver en la mitología griega, que como tú lo mencionabas, entre ellos mismos también se peleaban la adoración de la humanidad y entre ellos mismos se peleaban en estar aquí en la tierra y estar con la mujer de su hermano o la que sea y para procrear y generar semidioses. Entonces, mejor dicho, es una confrontación constante entre ellos mismos, la verdad. Y sabes que nosotros para Dios nunca fuimos un error, como podemos ver en otras historias, sino que somos una misión en este mundo. Así es. Me gusta eso que mencionas y sobre todo yo hice un versus que logré encontrar allí en el estudio y es que los dioses tenían a los seres humanos como mayordomos y servidumbres, mientras que el Dios de amor nos tiene como criaturas creadas con sus propias manos y sobre todo con una misión. Y es allí donde quiero hacerles un pequeño llamado a ustedes chicos y también a las personitas que nos están viendo y es a que tengamos presentes de que ese Dios de amor siempre, siempre va a estar para nosotros y sobre todo de que hasta no cumplir su misión en nuestras vidas, no va a dejarnos tranquilos. ¡Hey! ¡Alto! ¿Ya te suscribiste a este canal? Suscríbete aquí abajo, dale me gusta y compártelo con un amigo que necesita entrar en conexión con Dios. Por otro lado encontramos, Y mira, en la Biblia podemos encontrar de que uno de los versículos más famosos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante ver de que nuestro Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, independientemente, pues, digamos, de esa situación que nos llevó al pecado y demás. Y el Espíritu por lo menciona. Hay muchos mundos en el universo, poblados por infinidades de seres que no han cometido error y Dios aún así decidió derramar su amor para ese mundo pecador, que por medio de ese amor podemos ver la gracia y el amor que esos dioses, por ejemplo, paganos no te pueden dar a ti, ni a mí, ni a nadie, sino que solamente el Dios Todopoderoso. así es. Bueno, yo le tengo una pregunta a Camel en esta oportunidad y es, ¿qué te enseña la narrativa sobre el valor del ser humano para Dios?
Pues mira, pensando, me acordé mucho del Salmos 8, versículo 5 y 6, lo menciona muy bien. Lo hice un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste, Señor, de las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies. Aquí nos habla mucho el Salmo con respecto al valor que Dios nos ha dado y las cosas grandes y poderosas que Dios nos dio al momento de crearnos. Somos la corona de la creación y eso debe ser un privilegio para nosotros, algo maravilloso para nuestra vida y decir, uy, Dios realmente dio un valor maravilloso. Isaías también lo menciona, capítulo 48, y no mal lo recuerdo, dice que Dios es capaz de dar miles de ejércitos por nosotros, por nuestra salvación. Entonces, Dios, por medio de la creación, nos muestra y nos dice, tú vales mucho, yo valgo demasiado. Valemos la sangre de Cristo Jesús. Amén. Me gusta eso que mencionas. Y tú decías que somos la corona de la creación. Yo quiero preguntarles si alguna vez han visto que cuando van a tener un bebé en casa, adaptan la casa para que ese bebé sea bien recibido. El color del cuarto, los juguetes, que todo sea cómodo para ese bebé, la temperatura, escogen lo mejor del mundo y lo adaptan, ¿verdad? Pues resulta que Dios, cuando nos fue a crear, creó un mundo perfecto que estuviera adaptado para nuestras condiciones. Y allí es donde nos habla sobre ciertas pistas, las cuales son cósmicas, que nos refiere a todo el universo, cómo se preparaba para que el ser humano llegara a esta tierra y fuera bien recibido y adaptado a todo. Entonces cuéntame un poquito acerca de eso, que hay 3 pistas que nos menciona nuestro inverso. Pues mira, una de las pistas que podemos ver es la proximidad del Sol, ¿sí? Que por medio de ella podemos ver de que si el Sol está muy lejos de la Tierra o muy cerca de la Tierra, puede haber una variación impresionante pues, en el sostén del universo. Y mira, la verdad, el Espíritu de Profecía menciona mucho eso. Dice que Dios tiene sobre sus manos las leyes de las leyes de la física y de la biología. Entonces, me da a entender de que Dios todo lo creó tan perfecto y tan organizado que me da a entender de que es un diseño inteligente lo que Él pudo haber hecho con cada uno de nosotros. Sí, mira que es súper interesante y también la gravedad de la Tierra. ¿Sabes que si la gravedad de la Tierra fuera más pesada, atraparía los gases y que si fuese más baja, el líquido Se se iría, iría? o sea, nos quedaríamos sin agua. Sí. Y otra cosa que me hacen recordar que mencionaba el inverso es sobre la influencia gravitacional de la luna. Si ella estuviera demasiado pesada, entonces generaría tsunamis, desastres y catástrofes naturales. Y pues obviamente eso sería algo que se saliera de las manos del ser humano. Entonces eso nos hace caer en cuenta de que tenemos un Dios que tiene todo bajo control y que Él tiene el dominio del planeta Tierra porque Él fue quien lo creó. Y mira, ahora recuerdo mucho también, no solamente con ver las cosas de la naturaleza, lo que hay en el universo y demás, sino vernos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es una ente inteligente, diseñada perfectamente para cumplir sus funciones a cabalidad y de acuerdo pues a cada parte cómo funciona. Entonces, nosotros mismos somos un diseño perfectamente creado por Dios con ese propósito. Y me acuerdo nuevamente del Salmo 8, versículo 4, que dice, pienso que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. Nosotros un ser pecador, que cometimos muchos errores, que fallamos al momento pues del pecado. ¿Por qué Dios se acuerda de nosotros? ¿Por qué Dios derrama su amor sabiendo que nosotros somos seres pecadores? Porque Él sabe que dentro de nosotros hay un valor inalcanzable, un valor único y especial. Así es. Más adelante también nos habla un poco acerca de una pecera, acerca de que todo pende de un hilo. Yo quiero que me hablen un poquito acerca de eso y de ese eufemismo que puede llegar a existir y que habla nuestro inverso. Así que cuéntame un poquito acerca. Por ejemplo, Tatiana, si de la nada a ti te dicen, Tati, hay una pecera en la luna con peces vivos, ¿quién la puso ahí? Alguien tuvo que haberla puesto ahí, ¿cierto? Bueno, así funciona el mundo, así funciona la tierra. Alguien tuvo que poner la tierra aquí. Y con todo esto de lo que hemos hablado, de que está todo perfectamente calculado para que nosotros existamos aquí, alguien tuvo que haberlo hecho. ¿Sabes? Es interesante porque, y yo trato como de que me quepa la idea en la cabeza de pensar de que cómo llegó una pecera con peces vivos en un lugar donde literalmente no hay vida. Alguien lo tuvo que haber colocado ahí. Y lo mismo es el planeta Tierra, un universo tan grande, tan vasto. Si nosotros nos ponemos a investigar lo que la NASA ha encontrado en muchas partes del universo, nosotros decimos, alguien lo pudo haber colocado ahí. Entonces, es lo mismo con nosotros aquí en la Tierra. Nosotros estamos aquí, puestos por un creador,
por un diseñador inteligente dispuestos a derramar su amor y a mostrarse a cada uno de nosotros. Así es. Freeman Dyson menciona de que el universo refleja que sabía que iba a llegar alguien a habitar. Y es así como nos muestra a ese Dios creador que adecuó todo y dejó todo fino y exacto para que sus hijos pudieran vivir de la mejor manera. Y mira, el Salmo 19:1 resalta mucho eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros con solo ver el universo, con solo ver lo poco que alcanzamos a detallar, las estrellas, la luna, el sol y demás, y los fenómenos que son posiblemente visibles, podemos llegar a pensar siempre de que Dios fue el arquitecto y el diseñador de esas cosas. Entonces, y lo que podemos ver incluso en la naturaleza. En estos días estaba en un zoológico y miraba la magnificencia del elefante y yo decía, ese animal es muy grande, es súper gigante, hermoso, bello. Y yo sé que todos tenemos un animal por admirar. Y vemos dentro de eso o ese animal o cualquier fenómeno natural que te sorprenda, ver el poder de Dios en esas cosas, porque ahí se ve que hay realmente un diseñador que lo pudo haber hecho. Dar un diseño perfecto. Y hablando de diseños perfectos, más adelante en nuestra lección nos habla sobre de Zeus a Jesús, porque el Dios de la Biblia lo cambia todo. Y nunca mencionamos así los títulos en nuestra lección, pero es que este título me impactó porque en realidad sí marcó la historia de la humanidad y nos refleja las buenas noticias sobre que esos dioses mitológicos que mencionaban no fueron reales, porque si nos colocáramos en esa posición y hiciéramos una analogía de que sí sucediera en la vida real, sería un poco complejo. Con Fabiola dialogábamos eso y nos reíamos. Imagínate un dios como Zeus que estuviera persiguiendo, enamorando a tu familia, o un dios que te pidiera todo el tiempo sacrificios de niños. Sería un poco complejo eso. Entonces, quiero hablar sobre que el Dios de la Biblia es igual a esos dioses, o ese Dios quedó en el pasado y murió en la cruz y ya, o qué me tienen para decir referente a este Pues mira, la verdad es completamente contradictorio ese tipo de cosas, pensar de que el Dios en el cual nosotros hemos creído, en el Antiguo, el Nuevo Testamento, en las dos historias que han habido en la humanidad, eh, y ver que realmente toda la evidencia que podemos ver de Él es que siempre ha querido mostrar su amor. Y si pasan cosas en nuestra vida es por nuestras propias decisiones. Recordemos que tenemos nuestro libre albedrío y eso nos permite tomar la decisión de o no queremos obedecer a nuestro Creador o si queremos obedecer a nuestro Creador. Y Dios mismo lo hizo, o lo dijo cuando él fundó la tierra, hizo la creación. Él dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, si nosotros caminamos con Él, obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra y decidimos agradarle a Él con todo nuestro corazón, pues todo lo que va a pasar en nuestra vida va a ser para cosas buenas. Pero si hacemos lo contrario, pues la Biblia lo dice en Romanos 8, que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos dos caminos. Y lo que te digo, lo de la historia de, por ejemplo, de los dioses, obviamente sabemos de que es completamente descabellado y súper loco ver de que el Dios se vino y estuvo con mi mamá y tuvo un semidios que fui yo y todo el asunto. O sea, como que no cabe realmente en la cabeza. Pero ver que hay un Dios que respeta su creación, que fue hombre, incluso estuvo acá y no hizo ese tipo de cosas, realmente marca mucho la diferencia con respecto a lo que se ve en la mitología griega, la egipcia, la mitología, la misma hindú y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay mucha diferencia comparado con realmente lo que nosotros creemos. Exacto, es que en realidad lo que Dios nos pide a nosotros es un corazón dispuesto a obedecerlo, dispuesto a amarlo, dispuesto a creer en Él. Con respecto a lo que dijiste sobre los dos caminos, yo estaba hablando con Tati antes del podcast que yo le decía, bueno, eso es ya más adelante, pero es que el camino, digamos que tenemos el camino estrecho y el camino ancho. El camino más fácil para nosotros es no creer en Dios. Ujú, exactamente. Y en realidad en la humanidad sucede eso. Y teníamos una pregunta que yo creo que ya podemos ir respondiendo. Y es por qué la mayoría de las personas no creen ni en Dios ni en la Biblia. O bueno, la mayoría de personas no. Hay un gran grupo de personas las cuales no creen ni en la Biblia ni en Dios. ¿Por qué suceden esas cosas? Pues Hay mira, ciertos factores. yo creo que no es tanto que crean, es que se niegan a realmente a creer la existencia de un Dios todopoderoso, porque al final al cabo, en algún momento sí habrán escuchado y habrán, su corazón habrá enternecido ciertas cosas que Dios habrá hecho, pero en su vida habrán pasado situaciones en las cuales le reprimen su corazón a pensar de que realmente no hay un Dios que exista. Entonces se niegan desde su fondo de su corazón a pensar de que no hay ese Dios. Y muchas personas han llegado a eso. Yo no creo en Dios porque
Dios ha permitido esto en mi vida o ha pasado esto en mi vida. Ah, bueno, si tú no crees en ese Dios es porque esa situación te ha limitado realmente a vivir con ese Dios. Entonces no es tanto que no crean, sino que niegan la existencia de ese Dios todopoderoso. Exacto, incluso muchas veces ellos prefieren no creer porque simplemente su vida cotidiana está muy cómoda sin él. Digamos que si ellos tienen a Dios en sus vidas o no, no les causa, Cómoda, ¿no? sí, cómoda. Digamos que no les causa nada. Entonces es como muchas veces nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar, vamos a estudiar, hacemos tantas cosas que el hecho de solo levantarnos en la mañana ya es un milagro. Y mira, y de acuerdo a lo que hablamos, Colosenses capítulo 1, versículo 6 lo dice, que ha llegado a ustedes como a todo el mundo, o sea, Dios ha llegado a nosotros y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. O sea, Dios siempre nos ha hablado, Dios siempre está ahí constantemente diciéndote, mira, aquí estoy dispuesto a ayudarte, necesitas esto, necesitas vivir, necesitas cambiar, aquí estoy yo. Pero nosotros decimos, hey, no quiero aceptar eso porque siento que no he visto realmente tu amor, tu gracia, o porque, por ejemplo, o tuve un amigo que él dice que él no cree en Dios porque su mamá murió. Hey, pero Una tú no mala sabes por qué experiencia. realmente fue ese plan. No sabes realmente o por qué eso sucedió, o era con el propósito de que te acercaras más a Dios. Y después de un tiempo me di cuenta de que él comenzó a conocer más de Dios y a estudiar la palabra y pudo haber visto el amor de Dios por medio del estudio de su palabra. No tiene su mamá, pero sabe que tiene el amor completo. El papá y la mamá lo tiene completamente en Dios. Entonces, eh, el negarse a Dios es el peor error que nosotros podamos tener o cometer en nuestra vida. Claro, o muchas veces por prejuicios hacia la iglesia, Tati, hacia los malos testimonios. Muchas veces eso puede ser un factor. Claro que sí, las malas enseñanzas e infinidad de cuestiones las cuales el ser humano tiene que trabajar todos los días. Y ya para ir finalizando, quiero que hablemos un poquito acerca de que ese Jesús está supremamente cerca de nosotros y quiero acompañarlos con una lectura que está en Colosenses 1:16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero hacer una acotación con una frase de Elena que está en el capítulo 6. Tienen que revisar el inverso porque está imperdible y es, necesitamos estrechar una mano cálida y confiar en un corazón lleno de ternura y justo, así como Él se revela en las Sagradas Escrituras. Entonces podemos apreciar ese Dios de amor como está cerca de nosotros y no nos deja en ningún momento, sino que siempre está allí para escuchar a sus criaturas. Ahora me hiciste acordar también de un texto muy interesante que muchas veces necesitamos tener cosas tangibles o visibles para poder creer. Y ese es un error también como ser humano, porque como estamos acostumbrados a ver las cosas, decir, hasta no ver, no creer, es la frase acostumbrada. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se extienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no necesariamente tenemos que ver para creer. Y ahí es donde juega un papel muy importante la fe. Yo creo en lo que realmente no veo. Si tú eres cristiano y dices creer en Dios, en Cristo, tú tienes que entender de que no todo tiene que ser visual, puede ser invisible. Por ejemplo, tú sientes el aire, yo siento el aire y decimos, hay aire. ¿Por qué? Porque lo sentimos. No lo vemos, pero ¿qué? Lo sentimos. Lo mismo es Dios. Dios en nuestra vida tenemos que aprender a sentirlo. Pero ¿cómo lo podemos sentir? Pasando tiempo con Él, orando con Él, hablando con Él, compartiendo con personas que compartan esa misma creencia, llegándole a otras personas y podemos ver realmente los milagros y el poder de Dios. Exacto. Hace tiempo vi un video que decía, no te puedo explicar la presencia de Dios en mi vida, tienes que vivirla. Entonces, este sábado nosotros te invitamos a ti a vivir la presencia de Dios en tu vida. Claro que sí, queridos amigos. Con esto terminamos nuestra conexión 7 del día de hoy y sobre todo el estudio de las Sagradas Escrituras. Déjanos allí en tus comentarios preguntas, cuestiones, lo que quieras hablarnos. Queremos interactuar contigo, de qué parte nos estás viendo y sobre todo queremos acompañarte en el estudio de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. Chao. Chao chicos, muchas gracias.